Ya vimos el conjunto de instrucciones. Ya vimos los registros principales. Vamos a estudiar un periférico, el primer periférico del micro, que es el conversor analógico digital. Vamos a ver dónde está aquí. Ok, entonces este microcontrolador tiene un solo módulo conversor analógico digital, pero tiene 10 entradas de conversión. Vamos a empezar a entender qué significa eso. Que tiene un solo módulo que se encarga de convertir, pero yo puedo conectar hasta 8 cosas analógicas que quiero que se convierten, pero lo puede ir haciendo tú cambiando la entrada. A la vez no puede hacer más de uno, solamente uno, pero yo puedo ir cambiando las entradas. Esas entradas son configurables y las entradas están, algunas en el puerto A y otras están en el puerto E. ¿Cómo trabaja el conversor? Trabaja de la manera como expliqué en su momento el conversor analógico digital, con un conversor que va probando en escalera, etcétera. Va probando los valores y cuando comparación va haciéndose, va apagando, prendiendo los bits hasta que llega al valor más cercano al valor analógico. Lo único que este tiene de 10 bits. El conversor analógico digital es de 10 bits. ¿Cómo hace para que sea 10 bits? Bueno, el resultado lo guarda en dos registros. En un registro guarda 8 bits y en el otro registro guarda los dos restantes, porque ya sabemos que todos los registros del PIC son de 8 bits. Entonces los resultados o las cosas que tenemos que hacer con más de 8 bits las tenemos que hacer en 2 o más registros. Bueno, tiene dos registros de control que se llaman ADCON 0 y ADCON 1. ¿Okay? Estos registros son los que me permiten configurar el conversor analógico digital. Veamos primero el ADCON 1, que está en la página 128 de su manual. El ADCON 1 tiene solamente 6 bits implementados, 2 bits, son estos dos, no tienen nada. Tiene estos bits y estos bits. Okay, vamos a primero estudiar estos 4 bits que son muy, pero muy importantes, que son los que me definen los canales analógicos que voy a usar, o que puedo usar dentro de esto. Esos 4 bits se refieren a esta tabla. Vamos a entender muy bien esta tabla. Esta tabla que tenemos acá, aquí están los 4 bits, observen, vamos a entender bien esto. El valor que yo pongo de estos 4 bits me van a configurar estos 8 puertos de conversión. Los puertos de conversión, las entradas, ¿ok? Se refieren, perdón, son estos. Las 8 entradas. Estas 8 entradas me van a permitir, estos 4 me van a permitir configurar estas entradas como entradas analógicas o digital. Fíjense bien algo muy importante, que eso ocurre mucho cuando están empezando a programar, muchos errores cuando usan el puerto A, porque de esos 8, 5 están en el puerto A. El puerto A por defecto tiene configurado los puertos como analógicos.
Eso significa que yo no los voy a poder usar a menos que cambie la configuración como puertos comunes y corriente digital de 1 y 5 voltios, de 0 y 5 voltios o 1 y 0. Si yo no hago nada, esos puertos son analógicos. Entonces muchas veces la gente trata de usarlo y dice, pero es que no me funciona este puerto, sin haber hecho nada digital, digo, nada analógico, quiero decir, lo usan como puertos comunes y corrientes. Estoy tratando de prender un LED en el puerto RA0 o RA1 y entonces no le va a funcionar porque precisamente ese puerto está por defecto configurado como analógico. Si lo voy a usar como digital, yo tengo que configurarlo como digital. Y eso se hace en este cuadro, se puede observar cómo se hace. El valor que yo ponga acá, por ejemplo, si yo pongo en estos 4 bits, todos en 0, eso significa que todos los puertos de entrada son analógicos. ¿Ven? La A significa analógico. Todos son analógicos. En cambio, si yo pongo esta combinación 0, 1, 1 y no importa el bit menos significativo, no importa, solamente pongo 0, 1, 1, todos los puertos son digitales. ¿Ves? Entonces, si yo voy a usar alguno de los puertos A o E como digitales, entonces tengo que poner, si lo voy a usar todo, tengo que poner esto. Ahora, dependiendo de lo que vaya a usar, porque a veces, bueno, acuérdense que los recursos son limitados. Entonces no es que yo voy a convertir, voy a convertir una sola cosa analógica a digital y todo voy a configurar todos los puertos como analógicos. No tiene sentido. Vas a tener atrapados unos puertos de manera analógica que no vas a poder usar para controles de otras cosas. Entonces aquí tienes combinaciones diversas para utilizar unos u otros. Por ejemplo, si yo nada más necesito un solo puerto analógico, entonces podría usar esta combinación que tengo acá. Miren, esta combinación que tengo acá me permite tener un solo puerto analógico, que es este que está acá, el AN0, que es el RA0, y todos los demás son digitales. Entonces, si yo nada más tengo una sola cosa analógica que voy a convertir, por ejemplo, voy a poner un potenciómetro, quiero ver el valor del potenciómetro analógico, o tengo un micrófono y quiero ver el valor del micrófono, o tengo un sensor de iluminación, que el sensor de iluminación me da voltajes variables entre 0 y 5 voltios, o tengo un sensor de color, o un sensor de sonido, cualquier cosa que sea analógica. Y si voy a tener una sola entrada, entonces puedo usar esa combinación, porque voy a usar otra que me va a no me va a permitir utilizar los puertos como es. ¿Okay? Por ejemplo, si voy a utilizar dos, entonces podría usar esta combinación. Esta me permite dos puertos digitales, perdón, quise decir, si voy a utilizar dos digitales y los demás analógicos, puedo usar esta combinación. Aquí tengo 6 puertos analógicos. Aquí ven unas cosas que dicen voltaje de referencia, eso lo vamos a ver más adelante. Eso es que el PIN me permite en esos puertos poner unos voltajes para yo comparar en referencia, que no sean 0 y 5 voltios. Eso lo vemos más adelante. Si voy a utilizar 3 puertos analógicos, tengo esta opción, por ejemplo. Esta tiene 2 aquí y 1 aquí. ¿Okay? Bueno, el punto es de que aquí, con estos 4 bits, que son los bits del 0 al 3 del ADCON, este registro se llama ADCON 1, que es el analógico digital control 1. Los bits del 0 al 3, esos son los que me permiten a mí elegir qué tipo de entrada voy a usar, si es analógica o si es digital. Bien. Bien. El otro bit que tenemos acá, que es muy importante también, es el bit 7. El bit 7 me permite configurar una cosa que ellos le llaman la justificación. ¿Qué significa eso? Fíjense, les acabo de decir, empezando a hablar de esto, que el conversor analógico digital tiene 10 bits, o sea, el resultado es de 10 bits. Eso significa que no caben, el resultado no cabe en un solo registro. Entonces, él tiene 2 registros para guardar el resultado. Un registro se llama address. Un registro se llama address high. Y otro registro se llama address low.
Un registro y este es otro registro. Entonces, fíjense que puede pasar acá, que el resultado es de 8 bits, o sea, alguien dirá, bueno, pero entonces lo guarda aquí. Si el resultado fue, por ejemplo, 1, 0, 1, 1, este fue mi resultado de 10 bits. Fíjense. Este es un 0. Alguien dirá, bueno, se guarda así. Bueno, pero alguien dirá, bueno, pero también si quiero lo puedo guardar así. Ok, a ver si se entiende. El resultado de 10 bits, si yo lo justifico hacia la izquierda, es que pongo los 8 bits más significativos en el registro address high y los sobrantes los pongo en el registro address low. Y todo lo demás se llena con 0. El mismo PIC llena todo esto con 0. ¿Okay? No lo voy a poner para no confundir ahí. O la otra es que yo justifique hacia la izquierda y empuje todo el valor hacia la izquierda. Entonces los más significativos, los dos más significativos, que son estos dos, que vean bien aquí, lo voy a poner otro color para no confundir acá. Lo más significativo que son estos dos, este y este. Son estos dos. Eso lo pongo acá. Y todo lo demás, que son 8 bits restantes, los pongo acá. Esa es la justificación hacia la izquierda. Bueno, el fabricante, para dejárselo a elección del programador, te permite configurar si tú lo quieres dejar de ese sentido o lo quieres dejar de ese sentido. ¿Qué sentido tiene o qué razón tiene poder cambiar eso? Bueno, fíjense, si yo no requiero de mucha precisión, si yo solamente quiero convertir algo, pero que no, el ser de 10 bits tan preciso que me va a dar una información más larga, más compleja de manejar, porque al ser dos registros tengo que manejar todo con dos registros. Y yo con 256 pasos estoy suficiente para lo que voy a convertir. Entonces yo podría utilizar solamente un registro, pero ¿qué registro voy a usar? O sea, ¿qué bit voy a usar? ¿Los 8 más significativos o los 8 menos significativos? Evidentemente tengo que usar los 8 más significativos, porque eso es algo equivalente cuando en un sistema numérico decimal yo tengo este resultado. Si tengo un resultado 3, no, voy a poner 34, 25, 3, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Entonces a ti la calculadora te da ese resultado. ¿Qué haces normalmente tú? Tú justificas a la izquierda. ¿Qué significa justificar a la izquierda? Que tú dices, bueno, llevo todo este valor y me elimino lo demás. Digo 34,25 y ya, ese es el resultado que tú das. No pones todo, a menos que estés trabajando en una cuestión de error y de mucha precisión, bueno, tomas más, pero en general, por eso digo, si tú necesitas un sistema donde la precisión no es importante, imagínate que tú estás digitalizando un potenciómetro porque vas a controlar el volumen de un dispositivo. Es un potenciómetro el volumen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué precisión puede tener la mano en toda la vuelta? Si tengo 256 pasos, eso es más que suficiente. O sea, la mano no va a tener la precisión, incluso menos que eso. Pero voy a poner una precisión de 1000 pasos, que son 10 bits. 10 bits son 1000 pasos. Imagínate 1000 pasos en un potenciómetro. Eso es demasiado preciso. La mano no va a dar. Entonces no tiene que tener sentido. Por eso muchas veces cuando se diseña ingeniería tenemos que ver cómo eliminamos cosas que no tienen sentido o lo que van a crearnos es más costos o más lentitud o más tamaño. Esas cosas se eliminan. Entonces tú estás diseñando, tú dices, mira, la precisión de 8 bits es más que suficiente. Entonces, ¿qué haces tú? Voy a eliminar el equivalente a estos decimales. Cuidado, no son decimales. Estoy diciendo el equivalente a eso que estoy diciendo. ¿Cómo lo elimino? Bueno, si yo agarro y digo justifico hacia la izquierda, él siempre va a trabajar en 10 bits. No es que yo le puedo decir que trabaje en menos, él va a trabajar en 10 bits la conversión.
Para justificarlo a la izquierda, yo no le hago caso a este resultado y me tomo este nada más. Al tomar este, fíjense que estoy agarrando pasos de 4 en 4, porque estos dos bits, que pueden ser 0, pueden ser 1, pueden ser 2, o puede ser 3, que son 4 pasos, yo lo estoy eliminando. Por lo tanto, voy a ir de 4 en 4. O sea, mis resultados pueden ser, por decir algo, ¿no? O sea, pueden ser o 0, o 4, u 8, 12, ¿verdad? Porque si yo le pongo a este los dos ceritos que faltan, que estoy en decimal, pero si le pongo los dos ceritos que falta acá, entonces aquí sería 0, 1, 2 y 3. Eso es para la primera, para acá. Y después cuando voy por 3, entonces viene 4, que es otra vez 0, 0, 0, 1, 0, 2, 3. ¿Ves? Entonces ahí voy teniendo más precisión. Entonces, claro, sería el 0, el 1, el 2, el 3, después el 4, el 5, el 6, el 7 y así. Pero cuando yo lo veo en 8 bits, lo que va a tener es 0, 1, 2 y 3. Fíjense que lo tengo porque aquí tengo el 0, 1, 2 y 3. Después tengo el 4, que sería el 0, 0 aquí. 5, 6, 7. O sea que a los ojos de mi trabajo voy a trabajar normal, pero voy a ir de 4 en 4. Pero voy a trabajar 0, 1, 2, 3. Pero acuérdense que cada paso ahora va a valer el cuadrito de cada paso un poco más ancho, porque vale 4 posiciones. Y eso va a tener menos precisión, como ya les expliqué, pero depende de lo que vayas a hacer. Ahora, si tú vas a hacer, tú tienes que digitalizar algo que es muy preciso, entonces sí tienes que trabajar con los 10 bits. Entonces, en ese caso, podrías trabajar hacia la izquierda, que es más fácil trabajarlo, porque tú trabajas estos valores, si sumas o restas esto, cuando hay un acarreo se lo sumas acá. Entonces es preferible trabajar, cuando vas a trabajar en 10 bits, es preferible trabajar estos valores justificados a la izquierda. Y cuando vas a trabajar 8 bits, es preferible justificarlo a la anterior a la izquierda y este a la derecha. Bueno, puede ser un poco engorroso lo que expliqué, pero espero que haya quedado claro. Que la idea es simplemente que se entienda lo que hace esto. El uso que tú le des, eso es independiente. O sea, yo simplemente le quise explicar un ejemplo, pero a la luz de explicar el manual y explicar el PIC, simplemente lo que tienen que entender acá es que con ese bit yo justifico a la izquierda el resultado o lo justifico a la derecha, el resultado que queda en dos partes. ¿Ok? Ese es el bit 7. Muy bien. El bit 6 se usa junto con otros dos bits del otro registro de control. Fíjense que aquí tenemos tres bits. 0, 0 y 0. 0, 0 y 1. Pero fíjense que este es AD con 1, que es el bit 6, y este es AD con 0. O sea que en el AD con 0 están estos dos bits. Cuando veamos el AD con 0 vamos a ver estos dos bits. Pero lo puedo explicar de una vez. Pero saben que se configura con los dos registros. O sea, tengo que poner un bit aquí y dos bits en el otro registro. Esto es para configurar el reloj de conversión. El reloj de conversión es la velocidad con que él va a hacer esa conversión. ¿Se acuerdan cuando explicamos el conversor analógico digital? Que decíamos que íbamos haciendo paso a paso, ir comparando, y eso va tardando un tiempo. Bueno, esa velocidad de conversión yo la configuro acá con estos valores. Fíjense, si yo le pongo 0000, él va a convertir, o lo que es equivalente a muestrear, o sea, él va a sacar la muestra a una velocidad de la frecuencia de oscilación entre 2. Entonces, si seguimos con el ejemplo de que la frecuencia de oscilación es de 4 MHz, normalmente utilizo valores repetitivos en los ejemplos, 4 MHz, por ejemplo, pero eso no significa que es solamente para 4 MHz, cuidado con eso. Hay gente que se acostumbra y piensa que solamente se trabaja en 4 MHz, no. El reloj de conversión, tú pones el que tú quieras dentro del rango que te permite el fabricante para ese dispositivo. Entonces, por ejemplo, este dispositivo viene hasta 20 MHz o hasta 16 MHz, realmente ahorita no recuerdo, creo que es hasta 20. Eso significa que puedo poner un cristal de 4, de 8, de 12, de 20.
Incluso puedo poner menos. Claro, no puedo ir muy abajo, llegar a un momento muy abajo que ya no te va a funcionar adecuadamente. Entonces, el ejemplo lo hago con 4 MHz. Generalmente ese número me permite hacer cálculos más fáciles. Eso es todo. ¿Okay? Entonces, 4 MHz, si dice que la frecuencia de oscilación, escogiendo estos 3 valores, va entre 2, entonces significa 4 MHz entre 2. Entonces, el reloj de conversión, a pesar que el micro está funcionando en 4 MHz, el reloj de conversión es un poco más lento. En este caso sería 2 MHz. ¿Okay? Entonces yo puedo elegir, o sea, el fabricante me permite a mí elegir a qué velocidad quiero convertir. Tengo varias opciones, de hecho tengo 6 opciones, que son estas 6 con cristales. Estas 3 de aquí arriba y estas 3 de aquí. Okay, tenemos la más lenta que es entre 64 y la más rápida que es entre 2. Después tenemos una gama que es entre 8, 32, entre 4 y entre 16. ¿Por qué más velocidad, menos velocidad? Bueno, depende de qué tan, otra vez igual que antes, depende de qué tan rápido quiero yo hacer el muestreo. Si la frecuencia es muy alta, la frecuencia sí es variable. Porque si es DC, si lo que voy a muestrar es DC como un potenciómetro, el potenciómetro es DC porque yo lo dejo fijo en un valor y ya. Entonces, ¿para qué voy a poner una velocidad tan alta si lo que va a hacer es sobrecargar el pic? Porque mientras más alto estoy haciendo que funcione más rápido, ¿no? Estoy sobrecalentando, o sea, estoy calentándolo más de lo normal, estoy haciendo que otros procesos sean más lentos, porque voy a hacer que termine la conversión más rápido, interrumpa, vuelva a conversión, interrumpa. Entonces, si voy a hacer algo que es muy lento, pues voy a usar, o es recomendable usar velocidades de conversión lenta, frecuencia de oscilación entre 32, entre 64 o a lo sumo entre 16. Y si voy a hacer muestreo de señales AC, donde tengo que tomar muchas muestras dentro del tiempo, entonces lo más recomendable es que tome las frecuencias más rápidas que pueda usar, frecuencia de oscilación entre 2 y entre 4. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa esa parte. Luego, hay dos que son exactamente la misma, o sea, es lo mismo que ponga esta o esta, que es la frecuencia de oscilación si yo estoy usando un oscilador RC. Recuérdense que en algún momento les indiqué de que el PIC puede trabajar con un cristal, o sea, un resonador de cristal, un oscilador de cristal, o puede trabajar con un oscilador RC, circuito tanque RC sencillo, común y corriente. Les expliqué en su momento que, como nada gratis en ingeniería, todo tiene su ventaja y desventaja. El RC es mucho más barato que un cristal, evidentemente es una resistencia a un condensador, más nada. Es mucho más barato que un cristal, pero en contraparte, al ser más barato también, nada gratis, ¿no? En ingeniería, va a ser menos preciso, va a tener variaciones con la temperatura y la humedad. El condensador podría variar con la humedad. Un condensador también podría variar con la temperatura, igual que la resistencia puede variar con la temperatura. La resistencia más que el condensador, evidentemente. La resistencia con un cambio de temperatura pues aumenta o disminuye. Son características del material. Entonces yo puedo escoger si es RC o si es un cristal, si yo quiero mayor precisión o quiero menor variaciones con los factores climáticos. Si yo escogí RC, pues obligatoriamente es solamente esta opción que voy a usar. ¿Okay? Y el reloj lo genera internamente el conversor analógico digital, la velocidad de conversión. Bueno, esto es el ADCOM 0. Vamos al ADCOM 1. En el ADCOM 1, pues entonces aquí están lo que estaba aplicando, que son los bits 7 y 6, ya lo expliqué. Sería en este caso estos dos. O sea, por ejemplo, si yo escojo esto que está acá, la frecuencia de oscilación entre 10 y 6, yo tengo que poner este 1 en el otro registro. O sea, vaya, en el bit del otro registro, que era el bit 6. Y tengo que poner 0, 1 en estos dos bits. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que uno de los registros está en el banco 0 y el otro registro está en el banco 1. También es otro error que ocurre mucho. No se fijan en dónde está en el registro y puede estar en uno
o puede estar en otro banco. En este caso, los dos no están en el mismo banco. Yo tengo que cambiar de banco para hacer una u otra cosa. Los bits 5 al 3 son los que me permiten a mí elegir el canal que voy a usar para convertir. Estos 3 bits me permiten elegir qué canal voy a usar para convertir. Ahora, ¿qué significa el canal? Acuérdense que le dije que hay un solo módulo, pero hay 8 entradas. Las 8 entradas analógicas las configuré en el otro registro, pero aquí es el que me permite multiplexar, o sea, decir cuál es el que yo en determinado momento voy a usar para convertir. Yo puedo tener conectado, por ejemplo, yo quiero hacer un batímetro. Yo quiero medir vatios, ¿verdad? Vatios se mide o se calcula, los vatios es la multiplicación, vatios eléctricos en este caso, ¿no? Es la multiplicación de la corriente por el voltaje. Vamos a suponer que es resistivo y no tenemos problemas de potencia reactiva o inductiva. Simplemente que es una resistencia. Quiero medir tengo una resistencia, okay, que puede ser un bombillo. Quiero medir el batiaje de un bombillo, quiero medir el batiaje de cualquier cosa que sea una resistencia pasiva. Okay, entonces, ¿cómo se mide eso? Bueno, yo mido el voltaje entre este punto y la Tierra y mido la corriente. Okay, tengo que medir aquí la corriente acá, ¿no? En serie. La corriente se mide en serie y el voltaje en paralelo. Y los dos son analógicos. Entonces yo en una entrada, por ejemplo, RA0, conecto el voltaje. Y en la otra, voy a volver a hacer el dibujo porque para mí hay resistencia. Tengo que poner una resistencia muy pequeña en serie, acuérdense. Una resistencia muy pequeña, que es la resistencia de medición. Y después propiamente la resistencia. Eso siempre va a dar un error, evidentemente. En todo instrumento de medición hay errores. Pero es así como se mide. Es una resistencia muy pequeña, ¿no? O sea, casi cero. Evidentemente no es cero, estoy hablando de muy pequeño, puede ser un ohmio, 0,5 ohmios, una cosa muy pequeña. 1, 2 ohmios, suficiente. Y esta es la resistencia que va a medir. Entonces la resistencia que va a medir es aquí, disculpen. Aquí mido el voltaje. Y aquí mido el voltaje y aquí mido, esta es la resistencia. Esta es la pequeña. Para hacerlo referido a tierra, porque si no... ¿Okay? Acuérdense bien que ahí no mide corriente, sino que mide voltaje también. Pero ese voltaje lo convierto a corriente por la ley de Ohm. Una resistencia muy pequeña. Y si tengo los instrumentos, pues también lo puedo hacer con los instrumentos. Si ya el instrumento me da el voltaje, si ya tengo el amperímetro, será mucho más fácil todavía. Si ya yo tengo el amperímetro, entonces simplemente pongo aquí el voltímetro y el amperímetro de lo que voy a medir. Cualquiera de dos maneras se la mostré porque tú puedes hacer tu propio voltímetro y tu propio amperímetro, o ya tienes el voltímetro y el amperímetro, entonces saca el punto. Ahora, lo que nos importa es que yo tengo dos señales que son analógicas y yo las voy a convertir, pero tengo un solo módulo. Entonces aquí yo lo conecté a RA1 y aquí a RA0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como un solo módulo, primero mido 1. Entonces, primero abro el canal 0. O sea, pongo aquí 0, 0, 0. Mando a convertir y él está convirtiendo. Una vez que termina de convertir, guardé ese valor. Evidentemente, tengo que sacarlo del resultado en address. Acuérdense que queda en address. Tengo que sacar porque inmediatamente voy a usar otro. Si no lo saco y lo guardo en un registro, se pierde. Lo saco, lo guardo en un registro de uso general y después inmediatamente
configuro el canal 1 aquí. Y entonces convierto en la live. Una vez que convertí, tengo los dos valores, los multiplico y me da la potencia. Alguien va a decir, bueno, pero eso no es la potencia instantánea, 100%. Claro que no es la potencia instantánea 100%. Hay unos microsegundos después, evidentemente, pero depende de lo que tú vas a medir. Si tú vas a medir el voltaje que está en la línea, o sea, estás midiendo un consumo de un bombillo que está conectado en la línea, que son 60 Hz, por favor, 60 Hz, contra 4 MHz o 2 MHz, por ejemplo, si lo tienes entre 2. 60 Hz contra 2 MHz, eso es, estamos hablando del orden de microsegundos. Entonces, si tenemos una onda que es así, y esto es 60 Hz, un microsegundo es medir aquí y casi aquí mismo. O sea que prácticamente a los fines, valga la redundancia, prácticos, o sea, a los fines prácticos, eso es una potencia instantánea. Bueno, el punto es que con ese ejemplo espero y creo que entendieron qué significa esto. Esto es lo que es como, imagínense que es una perillita que tiene 8 posiciones, y yo puedo, una perillita de esta que tiene 8 posiciones. Imagínense que es una perillita y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Imagínense que esa perillita yo puedo ir 0. Y entonces yo puedo escoger qué canal voy a ver. ¿Ok? Es un solo módulo, pero yo puedo escoger el canal. Eso me lo hace estos 3 bits. Muy bien. Luego, tengo el bit, voy a explicar primero el bit 0. El bit 0 es para encender el conversor. Ahora, encender el conversor hay que entender que no es que está funcionando todavía, no está convirtiendo. Es algo así equivalente al vehículo, un carro. Si tú te montas en un carro y tú lo vas a encender, tú prendes el carro, ¿verdad? Una vez que tú prendas el carro no se va a mover. El carro está encendido, pero no se mueve. Para mover, tú tienes que hacer otra acción, que es poner la marcha, ¿no? Si es automático, poner drive, o si es sincrónico, poner la primera. O retroceso. Pero yo tengo que darle otra acción. Bueno, este bit 0 es el equivalente a encender el carro. Y este bit 2 es equivalente a poner la marcha. O sea, cuando yo el bit 2, que se llama, fíjense que el bit se llama go, ir, go down. Ese bit, cuando yo por software le pongo 1, cuando yo hago esto, bit set f adcon 0, bit 2. Fíjense, hago esto, bit set, pongo en 1 el bit 2 de la adcon, la conversión empieza a convertir. Y cuando termina la conversión, este bit por interno, por hardware, por software lo pongo yo, pero por hardware internamente se pone en 0 al terminar. Él solo cambia y me indicándome ya se acabó la conversión. Esa es una manera de saber que la conversión se acabó, porque ese bit se convierte a 0. Y fíjate que este sigue encendido, esto no tiene nada que ver. Este yo lo encendí. ¿Por qué me da un bit para encender y para apagar? Bueno, porque si yo lo pongo en 0, al estar apagado no consume corriente el conversor. Entonces, si estamos haciendo un sistema donde es importante el consumo de corriente, un sistema, por ejemplo, a batería, es importante que yo apague el conversor cuando no lo vaya a usar. Y en general, por ahorro de corriente, lo que consume es muy poco, pero en general por ahorro, pues yo lo apago. Otra manera de indicarme que se acabó la conversión es por interrupciones. Aquí también existe la interrupción. Aquí ocurre la interrupción. Estas son ya las interrupciones secundarias. ¿Se acuerdan cuando hablamos de interrupciones? Había unas principales que son propias del microcontrolador, que era la de INT, la de nivel y la de el temporizador contador, esa que explicamos. Y después hay otras que la tienen los periféricos, como el de doble PROM, la escritura-lectura, y como es esta que está acá. Esta, cuando se termina la conversión, interrumpe. Y como todas las conversiones, igualito a dónde va, a la dirección 4.
Al terminar la conversión se va a la dirección 4 y en la dirección 4 pues tú haces lo que tengas que hacer, a tomar ese valor, compararlo con lo que tengas que compararlo, decidir qué vas a hacer, etcétera, cualquier cosa. Entonces fíjense, tú eliges si lo vas a hacer por pooling o por interrupciones. Por pooling es estar pendiente de que termine la conversión, es estar pendiente en esto, de este bit. Por interrupciones no tengo que estar pendiente de nada, sino que cuando interrumpe se va a la línea 4. ¿Qué es mejor y qué es peor? Bueno, depende de lo que tú debes usar. Lo que sí tienes que estar en cuenta, tienes que tomar en cuenta, es que cuando yo estoy por pooling, hago que el microprocesador prácticamente esté perdiendo tiempo pendiente de que termine la conversión. O sea, yo me puedo quedar en un loop ahí esperando sin hacer nada. O cada cierto tiempo tengo que estar mirando y son tiempos perdidos del micro que dejas de hacer tu programa principal para estar pendiente. Entonces, generalmente es preferible, en casi la mayoría de los casos, a menos que sea una cosa únicamente para convertir y más nada, no vas a hacer más nada. Lo pendiente de convertir y, ok, la única manera que se justifique hacerlo por pooling. De resto, la mayoría de las veces es preferible hacerlo por interrupciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, digamos, cómo funcionan los registros de configuración del conversor analógico digital. Ahora bien. Bueno, el bit 1 no está implementado. El bit no existe. Este no. O sea, existe, pero no tiene nada. Ok, entonces aquí está el conversión. Y fíjense, aquí está el conversor analógico digital. Aquí internamente hay algo parecido a lo que yo les expliqué. Pero el valor de entrada, o sea, digamos, si es como yo le expliqué, se acuerda que este era el valor de entrada y aquí iba al R2R. Etcétera. Entonces, esta entrada es única para las 8 entradas, ¿ven? Y entonces los canales, lo que le está explicando ahorita, es como unos switchecitos que van a conectar el que yo quiero usar. Bueno, si quiero usar este, conecto este, poniendo 100, y entonces la única entrada que se va a ver es la RA5, por acá. Y lo que vamos a ver un poco más adelante, aquí el voltaje de referencia. Fíjense que el voltaje de referencia, ya no uso el VDD, no uso los 5 voltios, sino uso otro voltaje que va a ser voltaje de referencia para convertirlo. O sea, y puedo poner otro voltaje diferente a 5 voltios. Si el conversor analógico digital va a trabajar, si el valor analógico que va a entrar no es de 5 voltios, es de otro valor, entonces yo le puedo poner una referencia diferente. En vez de trabajar de 0 a 5 voltios, pues puede trabajar con dos voltajes de referencia, uno negativo y uno positivo. Negativo, cuidado, negativo no es que sea voltajes negativos absolutos, se llama negativo que va desde el voltaje hasta 0, y entiendo que todos estos voltajes de referencia, cuando dice voltaje negativo, no se refiere a voltaje negativo absoluto, sino que tú puedes tener un voltaje de referencia entre dos puntos, que no sean 0 necesariamente, o sea que puede ser que tu voltaje de referencia sean entre 1 y 4. O sea, tu dispositivo que vas a conectar, que vas a hacer la conversión, va entre 1 y 4. Entonces tu voltaje negativo se refiere a ese voltaje 1 y el voltaje positivo se refiere al 4. Entonces, entre esos dos va a variar el valor analógico, por lo cual va a ser convertido. Bien, aquí tenemos un procedimiento. Aquí arriba tenemos el procedimiento que debe seguir para que funcione o para que configures y funcione el conversor. Entonces, fíjense, este procedimiento, anoten la página, que es muy importante porque está muy bien estructurado. O sea, te dice paso por paso lo que tienes que hacer. Por si alguien se perdió, no todo lo que sea. Aquí está
bien estructurado. Fíjense, lo primerito que tienen que hacer es configurar el módulo. Aquí hay que configurar los pines que tú vas a escoger como analógicos, es el primer paso. Ya lo expliqué, acuérdense, para configurar los pines analógicos son los bits del 3 al 0, los bits del 3 al 0 del ADCON 1. Aquí no lo dice, porque aquí no dice que los puertos tienen que ser de entrada, porque por defecto están de entrada, pero hay que tomar en cuenta eso, porque tú pudiste haber usado los puertos previamente en algo y pudiste haberlo configurado como salida, y luego quieres configurarlo como analógico digital. Entonces siempre es bueno tener presente de que en este primer paso tienes que verificar que los puertos sean de entrada a través del tris A o el tris E en el caso de los tres más significativos. ¿Okay? Recuerden que 5 de los puertos son en AD. Aquí están, mírenlo. Son 5 los puertos son en el registro A. El puerto A, perdón. Por A. RA 0, 1, 2, 3 y 4. Del 3 pasa al 4. Esto no es un error. Del 3 pasa al 5. Esto no es un error. Porque el 4 es la entrada del contador. Y los otros 3 son del puerto E. RE0, RE1, RE2. La versión pequeña de este conversor solamente tiene 5 puertos analógicos. O sea, esto no está en la versión pequeña de este micro. O sea, hay una versión de 28 pines. En vez de 877 es el 876. Entonces, el primer paso, le estaba diciendo, era configurar los pines de entrada, que lo hace desde de los pines del pin 3 al 0, o el bit 3 al 0 del ADCON 0. Luego, tienes que seleccionar el canal que vas a usar, que son los bits del 3 al 5, del 5 al 3, del ADCON 0. ¿Okay? Este era el switchecito de poner cuál canal quiero usar. Primero convierto el canal que voy a usar o los que voy a usar en analógico y luego elijo cuál voy a usar en ese momento. Yo lo tengo que elegir constantemente, si es más de uno. Debo encender, seleccionar, me falta un paso seleccionar el reloj, es qué velocidad quiero convertir a través de los dos ADCON, encender el módulo y una vez que está encendido el módulo, entonces el siguiente paso disculpen, se me fue la página para otro sitio. Ok, el segundo paso, después de haber hecho el primer paso, que es la configuración del conversor, el segundo paso se refiere a habilitar la interrupción. Fíjense que aquí dice, si lo deseas. Si lo deseas porque ya yo les expliqué de que el usar interrupción es opcional. Tú puedes trabajar por pooling o por interrupciones. Pero si vas a trabajar por interrupciones, entonces tienes que habilitar las 3 habilitaciones. La global, la de periférico y la de analógico digital. Acuérdense cuando les expliqué que el global interrupt era como un breaker principal y luego teníamos el switch de cada uno. Bueno, aquí hay como si fuesen 2 tableros. Porque está el principal, que es el que tiene los breakers principales, y después va a uno, que es el de periféricos, que también tiene varios, uno que es el de periférico nada más, y luego va al switch propiamente. Entonces, igual que le expliqué antes del Global Interrupt Enable,
Si yo apago este breaker, si yo apago este, que es este que está acá, si yo apago este, no puedo encender ninguno. O sea, todas las interrupciones están deshabilitadas. Pero si enciendo este, no significa que las demás estén encendidas. Igual ocurre con este, el periférico. Si yo apago esto, se apagan todos los periféricos. Son todos los que tienen el PIC. En este caso, el conversor analógico digital, el PWM, los comparadores analógicos digitales, el puerto serial, todo eso que son periféricos que tienen interrupciones, no van a funcionar si esta está deshabilitada. Habilitando esta, entonces si viene el propio, esta que está acá es esta, PIE, y la propia interrupción, o sea, la propia habilitador de la interrupción esta es el ADIE, que está en el registro PIR. PIE 1, que es Peripheral Enable, habilitador de periférico. En ese registro PIE, el bit 6 es el que habilita la interrupción para el conversor analógico digital. Entonces, como lo dice acá, debo habilitar set, poner en 1 y poner en 1 estos 3 bits. Esto es limpiar la bandera. Bueno, esto es limpiar la bandera por si acaso esté activada, pero eso no tiene mucho sentido la primera vez. No debería estar activado porque si no estaría, podría interrumpir, pero de todos modos no queda nada malo que yo la apague, que la limpie, la bandera de interrupción. Porque recuerden que la bandera de interrupción no se limpian por hardware, sino que antes de terminar la rutina, yo lo expliqué, tienes que limpiarlo por software. Entonces, bueno, acuérdense, este paso es solo si voy a utilizar interrupciones. Si no voy a utilizar interrupciones, no hace falta hacer esto. Nos saltamos del 1 al siguiente, ¿ok? Olvida que del 1, el 4 no tiene, el 4 no es un paso como tal. Aquí simplemente que espera el tiempo que va a requerir la adquisición. O sea, cuando tú vas a decidir convertir. Bueno, lógico. O sea, si tú vas a convertir en este momento, espera cuando tu dispositivo vaya a decidir interrumpir, convertir, digo, entonces tú empiezas. O sea, que ese paso 3 no tiene mucho sentido como tal. Ahí se espera que sea requerido la conversión. Una vez que sea requerida, en el momento que tú requieres convertir, entonces ahí sí le vas a dar al bit 2 de la D con 0, que es el go, es la marcha del carro, acuérdense, go. Empezamos. Y aquí empieza. Y aquí está convirtiendo. ¿Ok? Esa conversión está haciéndose. Y una vez que termine, pueden pasar dos cosas, ¿no? Pueden ser o pooling o interrupciones. Si es por pooling, simplemente verificar que este bit go, el que puse en 1, se haga 0. Una vez que se haga 0, ya yo sé que se acabó la interrupción, se acabó la conversión y ya yo puedo tomar el valor y hacerlo. Mientras ese bit sea en 1 o esté en 1, no puedo tomar el valor porque no ha terminado la conversión. Y si es por el caso de interrupción, pues bueno, tengo que esperar que ocurra la interrupción. Pues si estoy haciendo otra cosa, sigue siendo las otras cosas. Cuando termina la conversión, automáticamente va a la interrupción a la dirección 4, y ahí sí hay certeza de que está lista la interrupción, porque la única manera de ir a la dirección 4 es que haya interrupción. Si estamos hablando evidentemente del analógico digital, la única manera que haya interrupción es que se haya finalizado el proceso de conversión, y en ese momento se va para la línea 4. Una vez terminado el proceso de conversión, el paso 6, entonces leer el resultado en los registros address high y address low, si estás usando los 10 bits, y si estás usando 8 bits, pues solamente el registro correspondiente de los 8 bits que estoy usando. Y el paso 7, bueno, es volver al paso 1, al paso 2, o yo le agregaría ahí, o al paso 4, porque si tú tienes que cambiar, si vas al paso 1 es porque tienes que cambiar alguna configuración, si tienes que cambiar algún canal. Si vas al paso 2 es porque tienes que limpiar la bandera de interrupción o porque quieres cambiar la configuración de las interrupciones. Pero si no tienes que cambiar ninguna configuración,
yo te digo que de aquí terminas la conversión y vuelves al paso 4. Que el paso 4 es donde pones el go otra vez, donde vuelves a convertir. O sea, si tú estás haciendo conversiones consecutivas, si vas a hacer un muestreo de una señal de audio, por ejemplo, o una señal, cualquier señal AC, entonces tú tienes que terminar de convertir, vuelves a convertir, termina de convertir, vuelves a convertir, y estás en ese proceso hasta que terminas el tiempo de conversión que tú quieres. Si vas a convertir durante 1 segundo, 2 segundos, depende de la cantidad de muestras que tú quieras tomar, entonces vas a estar yéndote del 6 al 4. ¿Vale? Recuerden siempre, aquí lo indica también, pero es bueno recordarlo. Aquí lo dice, ¿no? En esta parte dice, recuérdate, ¿no? Aquí está, clear bit ADIF, que es analógico digital interrupt flag, si es requerido. Límpialo. Límpialo cada vez que interrumpe. Tú tienes que limpiar la bandera de interrupción, porque si no, puede haber interrupciones sucesivas o recurrentes.